Hola, buenos días. Hoy vamos a explicar el capítulo segundo del título octavo de la Constitución. En la píldora anterior estuvimos explicando el capítulo primero de este título octavo. Estuvimos hablando de lo que era la organización territorial del Estado y con carácter general las disposiciones comunes. Y ahora vamos a ver exactamente los preceptos que se refieren a la administración local. Vimos que la organización territorial del Estado se componía de municipios, provincias y comunidades autónomas. En este capítulo segundo nos habla de la administración local y en el capítulo tercero nos habla de las comunidades autónomas, que será un tema que veremos con carácter exhaustivo y que además todos aquellos que se preparan para la Diputación Provincial de Huesca, esta píldora que vamos a ver hoy, la píldora anterior y las píldoras venideras de las comunidades autónomas le constituirán un tema de los que se pide para la oposición de administrativo de la DPH. Nos va a servir a todas las oposiciones porque normalmente es una materia que siempre entra, y en concreto para esta oposición que pues explicaremos esta materia y nos servirá perfectamente el contenido de estas pildoritas como clase o como explicación de esta materia. Bien, este capítulo segundo del título octavo de la Constitución engloba 3 artículos, que son el 140, el 141 y el 142. El artículo 140 nos dice que la Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Ya vimos que en el artículo 2 de la Constitución se reconoce, se garantiza que España es única, indivisible, patria común de todos los españoles, sin perjuicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades que la integran. El principio de la autonomía es un principio fundamental cuando hablamos de la descentralización que ocurre en la administración española a partir de la Constitución. Y, por tanto, la Constitución también va a garantizar, aparte de esa autonomía de las comunidades autónomas en el Estado de las Autonomías, también la autonomía de los municipios. El municipio tiene personalidad jurídica plena. ¿Qué quiere decir que el municipio tiene personalidad jurídica plena? La personalidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y de obligaciones. La personalidad jurídica implica que se puede comprar, vender, arrendar, se puede hacer todo tipo de negocios y operaciones jurídicas. Es la capacidad o la posibilidad de ser titular de derechos y de obligaciones. Las personas son de dos tipos en derecho, son personas físicas y personas jurídicas. Las personas físicas son como cualquiera de nosotros, que hemos nacido y estamos inscritos en el registro civil, y la persona jurídica es una sociedad, una administración, una empresa que se configura acorde a derecho. Ambas, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, tienen personalidad jurídica, que es la capacidad o la posibilidad de ser titular de derechos y de obligaciones, de poder realizar todas estas operaciones que acabamos de decir: comprar, vender, arrendar. Entonces, un municipio tiene personalidad jurídica y la tiene completa, plena, absoluta, ¿de acuerdo? Municipio tiene personalidad jurídica plena. Luego se nos hablará de que la provincia tiene personalidad jurídica propia. ¿Por qué quiere decir que propia? Pues significa que una provincia implica que es una agrupación de municipios. Las provincias engloban varios municipios, por tanto, engloban varias personalidades jurídicas diferentes. Se dice que la provincia la tiene propia porque tiene personalidad jurídica ella como provincia al margen de los municipios que la integran o que la conforman. Esta es la explicación jurídica. Aparte de esto, pues hay una regla mnemotécnica que utilizamos con frecuencia para que no se nos olvide: provincia propia y municipio plena. Entonces nos acordaremos de provincia propia, ya está. Y el municipio plena. El gobierno y administración del municipio corresponde a los ayuntamientos. Gobierno y administración corresponde a los ayuntamientos. Se suele decir que un municipio tiene 3 elementos importantes, que son el territorio, la población y la organización. El territorio y la población son elementos constitutivos, quiere decir que es necesario que existan para que exista el municipio. Tiene que haber un territorio delimitado y una población que viva en ese territorio. Y esos elementos que constituyen y que conforman y que generan la existencia de ese municipio, cuando existen municipio. Y luego llega el tercero de los elementos, que no es constitutivo. Es una vez que el municipio ya existe, ese elemento para lo que servir, el tercer elemento para lo que va a servir, va a ser para organizarlo. Esta organización es precisamente pues, la organización que se hace a través del ayuntamiento. El ayuntamiento va a ser aquel elemento organizativo
que organizará pues todo lo relativo al propio municipio. Entonces, los constitutivos serían territorio y población, que son los que generan y constituyen la existencia de ese municipio, y a partir de ellos hay un elemento tercero que no es constitutivo, que es la organización, que es a través del ayuntamiento. El ayuntamiento gobernará y administrará y se integrará por el alcalde y los concejales, que todos sabemos lo que es. Los concejales, ¿cómo son elegidos? Por los vecinos del municipio mediante sufragio libre, universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que se establece en la ley. Esos son los concejales. Cuando vamos a las elecciones municipales, elegimos a nuestros concejales de nuestro ayuntamiento. Una vez que se han elegido los concejales de acuerdo con lo que dice la Ley Electoral General, que es la ley que establecerá cómo se van a elegir estos concejales, los alcaldes serán elegidos o bien por los concejales o bien por los vecinos. Hay una forma de elegir el alcalde, que es una vez que se han elegido los concejales según establece la ley, los propios concejales eligen a su alcalde, y hay otra forma que es el alcalde sea elegido directamente por los vecinos, que sobre todo va a suceder en aquellos municipios que rige el concejo abierto, que son aquellos municipios que simplemente se conforman, o sea, tienen una población pequeña, cumplen una serie de requisitos, y entonces se conforman pues con un alcalde, y luego lo que sería el pleno del ayuntamiento, pues son todos los vecinos que se juntan en una asamblea vecinal. No tienen concejales, es el alcalde y la asamblea vecinal formada por todos los vecinos, ¿de acuerdo? La ley regula, establece una reserva de ley, la Constitución, el régimen del concejo abierto, las condiciones del régimen de concejo abierto, y hay una ley en la que se regulan pues todas las cuestiones relativas a este concejo abierto que acabamos de explicar, que está formado por el alcalde y los vecinos que se reúnen en asamblea vecinal. Entonces, a los concejales los eligen los vecinos en las elecciones municipales, según establece la ley electoral, y después al alcalde o bien lo eligen los concejales o bien se elige directamente por los vecinos. Y aparte de esto, la ley determina el régimen del concejo abierto. El municipio es la organización básica del territorio español, como ya dijimos anteriormente. La provincia es entidad local también. Personalidad jurídica propia. Recordad, provincia propia, pro. Son una agrupación de municipios. Importante lo que dice aquí. La provincia es una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Esto es fundamental. Ya proviene de 1832-33, creo recordar, la división que se hace de España por Javier de Burgos, donde se establece pues, la división en España en provincias. Y las provincias precisamente es una división que se hace del territorio para el cumplimiento de los fines del Estado, de las actividades del Estado. Por ejemplo, cuando hablamos de las elecciones generales, se dice que la circunscripción territorial es la provincia. Entonces, la circunscripción que se establece es provincial, y por provincias es donde pues vamos a realizar pues donde se establece el censo, donde se presentan los candidatos, van a ser elegidos en este ámbito territorial, porque la circunscripción electoral es la provincia. Entonces, la división provincial del territorio para el cumplimiento de las actividades del Estado. También es pregunta de tesis muy importante que cualquier alteración que se produzca de los límites provinciales he de ser aprobada por ley orgánica por las Cortes Generales. Esto es una pregunta muy histórica de las oposiciones. Si se alteran los límites provinciales, debe aprobarse Cortes Generales mediante ley orgánica. Si queremos mover la línea que divide Huesca de Zaragoza, ley orgánica, Cortes Generales. ¿A quién se encomienda el Gobierno y Administración provincial? A la Diputación Provincial u otra corporación de carácter representativo en el caso de, por ejemplo, el ámbito insular. Entonces, diputaciones provinciales son el gobierno de las provincias. Las provincias son agrupaciones de municipios, los ayuntamientos son el gobierno de los municipios. Se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia, como por ejemplo, pues serían las comarcas, las mancomunidades, las áreas metropolitanas, son agrupaciones de municipios diferentes a la provincia, sobre todo en Aragón. Hubo en el 2006 un proceso de comarcalización muy importante con la ley de comarcalización, y a partir de ese momento pues hay una división territorial en comarcas también. En el ámbito aragonés, las comarcas engloban diferentes municipios que pueden pertenecer a distintas provincias. En fin, ya veremos más exhaustivamente este tema. Y en los archipiélagos, las islas,
tienen además su administración propia en forma de cabildos y consejos insulares. Los cabildos son en Canarias, los consejos insulares en las Islas Baleares. Cabildos Canarias, consejos insulares en las Baleares. Las haciendas locales, que son los dineritos de los que disponen las entidades locales, deben disponer de los medios suficientes para desempeñar las funciones que la ley les atribuye. Esto es lo que se llama principio de suficiencia financiera. Quiere decir que deben tener los recursos suficientes para hacer frente a todas las competencias y obligaciones que tienen que hacer frente. No entra el principio de suficiencia financiera, de dónde se sacan esos recursos, de dónde se sacan esos ingresos. Pueden sacarlos, como bien nos dice la Constitución, de propios tributos que tengan y de la participación que van a tener en tributos del Estado y de las comunidades autónomas. O sea que no solamente se nutrirán de tributos propios, sino también hay participación en tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Entonces, ese principio de suficiencia financiera implicará precisamente eso. Implicará que las propias haciendas locales, las entidades locales, pueden hacer frente a sus obligaciones y a sus competencias. Saquen de donde saquen los tributos, los ingresos, los recursos, no es necesario que sean solamente algo suyo, sino que pueden participar o pueden tener pues, partidas que les vengan de los presupuestos generales del Estado, partidas de las comunidades autónomas. Entonces, lo importante es saber y conocer este principio. Dice la Constitución que se nutren especialmente de tributos propios y participación en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas. Muy bien, estudiaros esto muy bien, por favor. Veremos ya dentro de cada uno de vuestros temarios, luego se ve pues, la ley que regula lo que son las entidades locales, que es la ley reguladora de las bases del régimen local. Esta ley es conocida normalmente como ley de bases del régimen local. Y no es una ley de bases como lo que hemos visto en legislación delegada, que una ley de bases donde se recogen los principios generales o directrices y mediante una ley de bases las Cortes encargan al Gobierno que haga un texto articulado. No es eso. Es una ley reguladora de las bases, es decir, reguladora de las bases, o sea, que recoge las cuestiones básicas en materia de régimen local. Lo que pasa es que al llamarla vulgarmente ley de bases muchas veces se puede confundir, ¿vale? No hay que confundirlo. Muy bien, próximo día, siguiente pildorita, comenzaremos con las comunidades autónomas, ¿vale? Perdonad que veis que tengo un ojo un poco raro, y es que el otro día me caí en la calle y con la cabeza en el suelo me dio un golpetazo y se me hinchó, es este lado que con el resto no lo, se me hinchó este lado y ahora se me ha puesto todo morado. En fin, somos señoras mayores ya, ¿eh? Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente pildorita. Hasta luego a todos.